Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a Red Esmeralda por Change TV. Recuerden, estamos los miércoles 11:30 de la mañana. Como siempre, en Red Esmeralda tenemos un programa súper importante y sobre todo información que todos debemos saber y conocer. El día de hoy platicaremos de asesinos seriales, imagínense. Un tema que ya tiene en boga mucho tiempo y del cual tenemos mucha información. Lamentablemente a veces no ponemos atención en este tipo de temas. ¿Por qué? Porque lo requerimos para poder hacer labor de prevención. Recuerden, mucho de lo que hemos visto aquí en Red Esmeralda siempre es para hacer labor de prevención. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Fernando González Porras una vez más en otra de las fases que él maneja en los temas de asesinos seriales. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias, doctora. Bienvenidos todos a Red Esmeralda. Pues el día de hoy estamos hablando de asesinos seriales. Doctor, ¿qué es un asesino serial? Es aquella persona, doctora, que lleva a cabo más de 3 homicidios en un periodo de enfriamiento aproximadamente de un mes. Entonces, el asesino en serie tiene como característica que tiene un modus operandi semejante, en este caso lo que deja tanto la firma física y psicológica, que permite establecer cierta periodicidad y también motivación delictiva, que obviamente lo clasifica así en asesino serial. De hecho, esa definición la da Robert Dressler, uno de los primeros perfiladores en Estados Unidos. Excelente. Fíjense que ahorita este tema decidimos abordarlo porque se han generado varias series en Netflix en donde se ha comenzado a llevar a cabo el análisis de un asesino serial. La serie se llama Dahmer y sabemos que se refiere al asesino serial Jeffrey Dahmer. Ahora, en este momento están retomando otra vez este documental, esta serie, pero sabemos que hay mucha más información sobre asesinos seriales. Antes se decía, solamente existen asesinos seriales en otros países, más no en México. ¿Por qué se decía esto, doctor? ¿Por qué se decía que en México no existían asesinos seriales? Generalmente los estudios en psicología y criminología establecían una característica definitoria que era un hombre blanco. Entonces, por lo tanto, decían, bueno, obviamente las características antropoculturales en México salían de esa acepción y se pensaba que principalmente estaba en Estados Unidos, en Alemania, principalmente en países de raza blanca. Sin embargo, después aparecieron estudios en el cual apareció el asesino serial de color negro. De hecho, una de las investigadoras en la temática decía, bueno, es que esto me apasiona, me emociona. Le digo, bueno, es que no es tanto emocionante, es interesante ver que no únicamente es la parte obviamente de una cuestión blanca, sino que también incluye estas cuestiones. Después ya se han hecho otros estudios y vemos que gente de raza amarilla, en Japón, en Asia, también llevan a cabo estas cuestiones de serialidad y pues bueno, ya en estudios como hemos visto en nuestro país, pues ya se establecen, por ejemplo, características que sí establecen que tenemos asesinos seriales mexicanos. Efectivamente, tan es así que ya hace como 2 años, 3 años, resultó el monstruo de Ecatepec, ¿no? Así llamado, en donde se demostró que había llevado a cabo por tiempo privación de la vida de varias mujeres, apoyado de su esposa, y bueno, de ahí surgió otra persona en otro municipio también del Estado de México, que también se dedicaba periódicamente a llevar estas conductas de privar de la vida a mujeres y sobre todo que lo hacían de una forma planeada. Tan es así que tenían una casa, que tenían un modo de operar, tenían quien les ayudara o que ya tenían hasta toda la instrumentación para poder llevarlo a cabo. Y justo de ello el doctor el día de hoy nos viene a platicar para saber exactamente por qué surge. Ya nos dijo que es un asesino serial, ya vimos que en México sí existen asesinos seriales, que hay mucho material que se analizan desde la parte de la criminología y que existen personas especializadas para hacer este tipo de trabajo que se llaman perfiladores criminales. ¿Qué es un perfilador criminal, doctor? Vamos a ver qué es una analista de la conducta, principalmente entendiendo las bases de la motivación del agresor y en el cual establecerá líneas de investigación precisamente para establecer
de dónde deriva el origen del comportamiento. Se han hecho bases, por ejemplo, biológicas, en donde hablamos de alteraciones de la amígdala, que se encuentra en la parte de los hemisferios cerebrales, que es la que regula los estados emocionales. Entonces, se han hecho estudios que el asesino en serie, la amígdala es demasiado pequeña o nula su presencia, y eso hace que sus escalas de nivel de ansiedad ante situaciones de agresión sean más excitantes, porque vamos a ver que el asesino en serie generalmente sublima esas agresiones al momento de la tortura, de privar de la vida, y eso le da una gran cantidad de sensación de placer, a diferencia de las personas que no llevan a cabo esos actos, en donde vamos a ver que la amígdala regula ese estado y también nos hace ver la negatividad del comportamiento. También vamos a ver que el asesino en serie puede tener una base psicológica, algún conflicto que generalmente se produce en la estancia de la infancia y en la adolescencia, en donde vemos eso detonante, en donde precisamente ese conflicto le ha provocado obviamente esas alteraciones. Pero también vamos a encontrar que puede derivarse de una cuestión etiológica, o sea, combinar varios factores, en donde el asesino en serie puede tener una gran cantidad de motivos para llevarlo a cabo, pero sí es cierto que lo principal es que encontramos a lo largo de la historia de la cuestión de comparación de asesinos en serie, es que en la etapa de la infancia son los principales detonantes. Ahí es donde vemos donde el asesino en serie da mayores elementos de presentación de conflictos. Qué interesante, estimado doctor. Bueno, ya se percataron, estimados amigos, que ahora nos dice, ok, hay una persona, perfilador criminal, que se encarga de estudiar exactamente de dónde surge, que puede haber una situación orgánica, psicológica y demás, que puede llevar a una persona a detonar, que lleve a cabo todo este tipo de privación de la vida de personas. Y decimos de personas porque una persona que va a dedicarse a ser asesino serial puede ser de distintas edades, ¿no? Pueden tomar niños, pueden tomar mujeres, pueden tomar hombres adultos y demás. Y básicamente también por ahí sabíamos que existían asesinos seriales organizados y desorganizados. ¿Por qué se hace esa situación de clasificarlos, doctor? Vamos a ver que al inicio de la unidad de las ciencias del comportamiento del FBI hablaba de una cuestión de organización del asesino en serie en una planificación cognitiva de tener los actos de precaución, por ejemplo, sogas, esposas, cloroformo. Llevaba un maletín y veía obviamente ciertas víctimas que le despertaban ese deseo y pues bueno, llevaba una ejecución metódica en donde la búsqueda en la parte criminalística, los indicios eran menores porque pues obviamente tenía un buen cuidado. El desorganizado ve la oportunidad, no tiene elementos para poder someter a la víctima, puede tomar una piedra, puede tomar un cuchillo, puede ser con las mismas manos. Entonces él ve la oportunidad y no hay una cuestión de una firma psicológica que viéramos paso a paso una secuencia, sencillamente lo ejecutó porque vio la oportunidad. Entonces se hace esa clasificación. Sin embargo, también vamos a ver que en esta misma clasificación se puede derivar un híbrido que puede haber organizados en una parte y desorganizados en la ejecución o viceversa. Entonces, esta clasificación ya ha ido evolucionando, pero sí obviamente nos sirve de base para poder establecer obviamente la capacidad de planeación que tiene el agresor sobre su víctima. Claro, efectivamente. Entonces ya nos dijo, habrá personas que digan, yo ya me di cuenta que sí me gusta ser asesino serial y ya traigo todo preparado para que, y es más, hay algunos que ya como eligieron a la víctima, ya van predispuestos por una víctima, es decir, alguien que ya cuidaron en horarios, que ya cuidaron por dónde se mueve, cuáles son sus costumbres y demás, y entonces para más fácil llegar en este caso a la víctima. ¿Cómo eligen a las víctimas los asesinos seriales, doctor? Generalmente le eligen por una característica física o algún detonante que les despierte precisamente esa sublimación de comportamiento, en donde vamos a manifestar esa cuestión de ansiedad, de estrés que les provoca precisamente esa víctima y buscarán obviamente captarla. Por ejemplo, si nos vamos a casos específicos, en Ted Bundy, este asesino en serie que tenía como característica la seducción y la manipulación con grupo de mujeres jóvenes, tenía esa situación de captarlos por cuestión de que le recordaba un conflicto que tuvo con su novia, que también era muy semejante a su mamá, que de hecho vemos en su historia de vida, le hicieron creer precisamente que era su hermana. Entonces, estas características que nos van a dar
esa situación de un detonante, por ejemplo, en mujeres, que Ted Bundy lo hacía. Otro asesino, por ejemplo, para que vayamos acotando con esto, Jeffrey Dahmer mataba obviamente personas con preferencia homosexual, en el cual le despertaba precisamente ese deseo que vimos que le nace en la juventud, y que esa parte precisamente lo fue posteriormente sublimando. Entonces, los motivos pueden ser diversos, en las cuales obviamente veremos que hay un detonante en cada asesino en serie en particular. Excelente, estimado doctor. Si ustedes se percatan, aquí depende mucho de la persona, sobre todo ahorita regresando del corte, nos vamos a ir al aspecto de por qué eligen este aspecto, cómo influye su infancia, su adolescencia, cómo influyen los padres y a lo mejor en algún momento hasta dónde se pudiese haber prevenido. Muy bien, estimados amigos, no se vayan, estamos hablando de asesinos seriales en Red Esmeralda por Change TV. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí para exponer, plantear e interactuar con temas de interés personal, juvenil, deportivo, complementándolas con análisis político y social que contribuyan a la difusión de contenido para cada una de las personas que la vean. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Ser un líder aquí en la categoría de la Fórmula 5 fue un trabajo de un año, del estar luchando por posiciones del quinto, sexto, cuarto lugar, al ya estar luchando por victorias. Fue de un trabajo muy arduo de fortaleza mental, ya que obviamente como todo ser humano tenemos algunos miedos, algunas inseguridades, que eso es lo que yo me anduve trabajando día con día, del cómo afrontar esas inseguridades, esos miedos, del algunas malas rachas que llegué a tener, del cómo aprender de esos errores para seguir mejorando día con día, igual carrera a carrera, para así lograr estar entre los 3 primeros y ganar victorias. Luisa Jiménez y me encantará que nos podamos encontrar todos los martes a la 1 de la tarde en mi programa Construyamos Empresas, donde vamos a tener grandes ponentes que nos van a transmitir todos estos conocimientos que los han hecho al día de hoy empresarios consolidados. Recuerda, los días martes a la 1 de la tarde, te espero, Luisa Jiménez. Estamos de regreso, queridos amigos, en Red Esmeralda por Change TV. Seguimos hablando de asesinos seriales aquí con el doctor Juan Fernando González Porras, un experto en el tema. Y justo nos quedamos hablando del cómo es que influye la infancia y la adolescencia en las personas para que estos se conviertan en asesinos seriales. ¿Cómo influye esto, doctor? ¿Sí hay una circunstancia marcada en la niñez o adolescencia? ¿Sí existe algo que les influya en esa etapa de la edad? Vamos a ver que en la infancia de los asesinos en serie hay un común denominador que incide en experiencias negativas durante el estilo de la pauta de crianza, golpes, situaciones de maltrato, en donde la figura de los padres influye grandemente en cuestiones de que no les imponen límites,
Y de hecho encontraremos un tema con eso, posteriormente platicaremos de ello en otro programa, los hijos tiranos. Esa parte de donde habla precisamente del dominio, del control, de una cuestión inequívoca que el hijo domina a la familia y que obviamente los padres al querer establecer algún tipo de corrección no lo pueden lograr. Entonces hemos visto que caprichosos, manipuladores, mentirosos y obviamente esta parte de un estilo inequívoco de crianza influyen en una primera cuestión. Posteriormente vamos a ver que el asesino en serie también podemos encontrar otros elementos en la parte clínica cuando se han entrevistado, que otro es falta de control de esfínteres. Cuando ya tienen una edad que deben de controlarlos, estamos hablando de entre 6, 7 u 8 años, que todavía mojen la cama. Otra característica también encontramos es la crueldad excesiva hacia los animales. Vamos a ver que los asesinos en serie tienen como antecedentes de que disfrutan, por ejemplo, mutilando serpientes, ratas, gatos, perros. Entonces vamos a ver que a veces podríamos pensar que el niño, mira, es que está jugando, es que está esa parte, pero vemos esa cuestión de sadismo hacia el animal. Entonces es otra característica que también identifica la cuestión de la infancia del asesino en serie. Y otro elemento es el manejo del disfrute del fuego. Vemos que disfrutan, por ejemplo, encender animales, llevar a cabo actos de destrucción, pero el fuego como una manera de sublimar ese proceso de degradación de las cosas. Todo esto se conoce como el antecedente de la llamada Triana McDonald's, en donde vamos a ver que esos indicadores son los principales que se han presentado a lo largo de la vida de los asesinos en serie, que a través de las entrevistas se han manifestado. Fíjense qué interesante, estimados amigos, una tríada en donde se verifica si un niño o adolescente pues lleva a cabo este tipo de conductas, desde el disfrutar, ¿no? Hacerle daño a los animales, después el abrirlos o hasta destazarlos, y la otra la parte del fuego. Justo en la serie de Dahmer, ahí nos muestran, y para aquellos que estén interesados, pues es un ejemplo, lamentablemente es un ejemplo, y un ejemplo en el cual lo descubrieron bastante tarde, dejaron que privara de la vida a muchas personas, y porque se veía algo normal, ¿no? En algún momento las personas se ven normales y es difícil identificar si esta persona se dedica a ser un asesino en serie o no. Y en este caso, pues con esta serie, y más que nada porque es un caso real, nos está demostrando, muchos de los casos reales que tenemos justo lo son porque no se nota en una persona, no puedes identificar tan fácilmente que se dedique a ese tipo de situaciones. ¿Cómo podríamos entonces hacer la labor de prevención para fijarnos si una persona es un asesino serial o de qué forma podríamos llevarlo a cabo, doctor? Vamos a ver que el asesino en serie también tiene como características la antesala de conductas psicopáticas, en donde vemos nula empatía, cuestiones obviamente de disfrute ante el dolor, la cuestión también del manejo de la agresión hacia otras personas que le da obviamente ese placer. Y obviamente también hay técnicas ya especiales cuando se hace esta búsqueda. Nosotros, por ejemplo, pedimos dentro de estas investigaciones, luego en las materias que damos de clases, por ejemplo, la técnica de la narrativa, les solicitamos que narren cómo llevarían a cabo un acto criminal lo más sádico posible, y hay personas que dicen, bueno, no puedo hacerlo, me cuesta demasiado trabajo plasmarlo, yo no puedo pensar esto. Sin embargo, hay otras personas que empiezan a realizar. La historia pueden ser hasta 10, 15 hojas, en donde explican y disfrutan precisamente ese actuar. De hecho, ahí vamos a ver que hasta cómo llevan a cabo la ejecución, obviamente nos manifiestan eso. Esto, dentro de la materia penal, se conoce como el iter criminis, el camino del delito, una fase interna y una fase externa. La fase interna, todas las personas han llevado a cabo esto. Me llega la idea, establezco los pros y los contras, tú dices, bueno, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué me beneficia, qué me perjudica? Y llegamos a la resolución, dices, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Sin embargo, los que traspasan esa barrera y pasan a la fase externa, pues llegan a la parte precisamente de los actos preparativos, llevan a cabo los actos de materialización y consiguen sogas, consiguen cloroformo, cuchillos, en este caso parte para amordazar, y obviamente pues la ejecución. La parte obviamente de la fase interna se hace esta idea que expliquen, porque a fin de cuentas es una sublimación
de su comportamiento. Entonces la gente que no tiene estas tendencias es demasiado difícil. De hecho, dentro de revistas como muy interesante dicen, bueno, hay un test para preguntar precisamente esa parte. Se dice que en un velorio una chica conoce a una persona muy guapa de su hermana. ¿Qué haría después para volverlo a ver? Las personas que no tienen estas tendencias, bueno, no sabría decirle. Entonces, en esa parte de ese te dicen, bueno, matar a otra persona con la intención de volverlo a ver. Entonces, son ciertas metodologías que nos van a determinar esas tendencias, entre otras. Claro, efectivamente, estimados amigos, si ustedes se percatan, ahorita ya nos acaba de decir el doctor, varios elementos que se pueden identificar para las personas y sobre todo, si nosotros tenemos a gente cercana que verificamos o sospechamos que se dedica a hacer algún acto tendiente a privar de la vida o sospechamos de alguna circunstancia, pues recordemos que ya nos dio la forma de identificar, ¿no? Desde el comportamiento, cuáles son las circunstancias. Ustedes se percatan, en esa serie de Dahmer justo narran primero la infancia de Dahmer y nos dicen, él tuvo una infancia muy compleja, una mamá con alcoholismo, diversas adicciones, un padre que le enseñó justo ese aspecto que nos decía, doctor, a mutilar animales, le contaba historias de cómo hacer un animal zombie y demás. Y eso es más adelante lo que Dahmer pone en práctica, pero antes ya lo pudo practicar porque su padre le mostró la forma de hacerlo. Entonces, bueno, pues por ahí también nos hemos encontrado que hay algunas profesiones que son más fáciles que ellos puedan llevar a cabo este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque tienen la forma de destazar un cuerpo, de deshacerse de él, de poder llevar a cabo las cosas y sobre todo las posibilidades de no ser descubiertos, porque básicamente de eso estamos hablando, ¿no, doctor? De que puedan llevar a cabo el acto y luego evitar ser descubiertos. ¿Cómo lo trabaja un asesino serial para llevar a cabo esta parte? De hecho, si vemos en la historia, John Wayne Gacy, el llamado asesino de la cara de payaso, él manifiesta primero ante la comunidad ser contratista, una persona que ayudaba a los demás en su comunidad, y los fines de semana amenizaba fiestas infantiles con su personaje llamado Pogo, en donde obviamente hacía convivencia con los niños y los buscaba hacer reír. Entonces, él tenía una imagen. Era payaso, ¿no? Se disfrazaba de payaso. Okay. Se ponía una cuestión de una manera de mostrarse a los demás en apoyo a la comunidad, trabajador, con esposa, con hijos. Entonces, nadie pensaba que esta persona, con estas situaciones, pudiera derivar en esta cuestión. Él tenía en su casa, de hecho, un sótano, en donde dominaba a los jóvenes, los llevaba a cabo en el sótano, la dominación, les ponía cloroformo, los sujetaba a través de esposas para que no pudieran escapar. Entonces, después de esa parte, empezaba a torturarlos, llevaba a cabo los actos de desmembramiento de los cuerpos y posteriormente los enterraba cerca de ahí. De hecho, como su casa pasaba al lado de un drenaje, el olor no les significaba algo importante a los demás. Decían, bueno, pues es parte de tener un contexto ahí. Entonces, el asesino en serie generalmente tiene una casa o un departamento que le permita llevar a cabo estos actos de control. Entonces, ante los demás guarda una apariencia de aparentemente ser una persona proactiva, pero puede esconder esta parte. Qué interesante, doctor. Fíjense, estimados amigos, si ustedes se percatan de las historias que nos acaba de contar, la gente aparenta ser una persona normal, ¿no? Con una familia, con una casa, hijos, ser bueno para la comunidad, y por otro lado puede estar llevando a cabo algún tipo de acto que perjudique a la misma sociedad o privar de la vida. Depende también de la preferencia, niños, adolescentes, adultos hombres o adultos mujeres, y esto pues realmente es un riesgo para todos nosotros. Sabemos que no estamos libres de ello, pero también más adelante vamos a checar cómo podemos hacer la labor de la prevención, porque también no podemos andar por la vida confiando en cualquier persona que se nos acerque, ¿no? Y la otra, por ejemplo, de igual manera, no es que seamos desconfiados, pero pues hay que checar también con los vecinos, ¿no, doctor? Porque pues no es como tan sencillo
que imagínense, tengamos por ahí un vecino que las conductas que lleve a cabo no sean las idóneas, o de repente justifiquemos algún tipo de conducta que estén llevando a cabo y no sea acorde. Por lo regular, lo que se recomienda, estimados amigos, si hay algo que notan que no va acorde, pues ustedes pueden denunciar y que se haga la investigación pertinente. Recordemos que antes pues estaba la parte en la que no se permitía el maltrato animal, ahora ya se permite, ¿cierto, doctor? Por ahí vamos con ese aspecto. Sí, de hecho vamos a encontrar que el asesino en serie, dentro de ese disfrute de diferentes actividades, ante los demás dicen, bueno, es que es una persona buena, es una persona noble, es una persona que no pudiéramos pensar que llevan a cabo esto. Entonces, como bien indica la prevención, hoy en día también, por ejemplo, en las empresas, pues es importante identificar esta prevención, que digas, no ingrese un elemento nocivo, una persona que obviamente nos cause conflictos y que obviamente pues vamos a ver que puede haber asesinos en serie tanto itinerantes como locales, vamos a ver el por qué. Generalmente el ser humano es un animal de hábitos y esos hábitos son rastreables a través de la perfilación con este tipo de individuos de asesinos seriales. Efectivamente, estimado doctor, pues bueno, no se vayan, estimados amigos, vamos a seguir trabajando con el tema de asesinos seriales, les vamos a mostrar qué identificar, cómo cuidarnos, cómo no llegar a ser una víctima. Esas labores de prevención, sabemos que todos en sociedad deberíamos comportarnos de una manera correcta. Sabemos que esto no está sucediendo, que tenemos una circunstancia de inseguridad bastante elevada y bueno, pues ahora vamos a trabajar desde esta perspectiva. Se ha puesto sobre la mesa con varias series que se están dando en algunas plataformas como documentales o películas y bueno, pues por ello es importante abordar la temática. No se vayan, seguimos en Red Esmeralda por Change TV. En los últimos años, el cáncer de mama ocupa el primer lugar de mortalidad en las mujeres mayores de 25 años en México. Es por ello que te invito a que te cuides tu salud. ¿Cómo? Haciéndote la autoexploración. Segundo, realízate una mastografía cada año. Y si detectas un problema de salud, acude al especialista en tu centro de salud, en tu clínica de medicina familiar o en un hospital de especialidad. Recuerda, cuida tu salud. Recuerda, es tu responsabilidad de cuidarte para evitar complicaciones y muertes prematuras. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jonathan Hernández y estoy aquí para invitarlos a que vean El Reflector de los Espectáculos, un espacio diseñado para todos ustedes para que se enteren del mundo del entretenimiento, de la farándula. Les tenemos entrevistas exclusivas, recomendaciones de teatro, tenemos pases gratis para todos ustedes. Bueno, tenemos muchísima información para que se entretengan todos los lunes a las 5 de la tarde aquí en Change TV. Yo soy Jonathan Hernández, síganme en mis redes sociales, @soy_JonathanH, y ahí podremos estarnos enterando de todo el mundo de los espectáculos. Y bueno, vean El Reflector de los Espectáculos los lunes a las 5 de la tarde. Hola estimados amigos, regresamos a Red Esmeralda por Change TV. Estamos hablando de asesinos seriales y ahora, bueno, pues vamos a
irnos al aspecto, regresamos, ¿no? Ejemplos, por lo regular los ejemplos que tenemos son de Estados Unidos. ¿Pero por qué los tenemos de Estados Unidos? Porque nuestros asesinos seriales de México no los hemos estudiado como es, no hemos analizado y no tenemos el cuerpo de investigación específico para poder hacerlo. En Estados Unidos tienen una agencia específica para poder llevar a cabo toda esta investigación. ¿Por qué en México no se ha hecho todo esto, doctor? ¿O qué es lo que nos está faltando en México? Bueno, vamos a ver en México, la Unidad de la Ciencia y Comportamiento se crea principalmente en Chihuahua. Hace algunos años, estudios en donde el doctor Alfredo Velasco, en donde fue pupilo de estos especialistas en Estados Unidos, trae estos conocimientos. Sin embargo, vamos a ver que en México no solamente llegaron a tener problema, cuando dicen, bueno, en Estados Unidos es en los países, sino también hay asesinos seriales, por ejemplo en Rusia, hablando precisamente con André Chikatilo, el llamado carnicero de Rostron, en donde era difícil decir, bueno, era un contexto distinto económico, en donde ellos, por ejemplo, atribuían como características del asesino serial las situaciones de estar en el capitalismo. Entonces ellos creían que esa parte del libre comercio, el capital, provocaba la ambición de esta parte, entonces eso no era del todo cierto. Sin embargo, vamos a ver que en este tipo de casos allá en Rusia, no tenían un especialista que guiara esta investigación y precisamente eso nos motivó a ver que las perfilaciones que se hacían eran inequívocas hasta que consiguen un psiquiatra en donde este experto empieza a evaluar efectivamente a través de los indicios y crea un expediente que se llama el Ciudadano X, porque no teníamos elementos, solamente los indicios, hasta que posteriormente a través de los indicios que se dieron lograron apresar a André Chikatilo. Se hace la investigación, la entrevista y empezaron a aparecer indicadores de una creencia deficiente, su padre muerto en la guerra precisamente de la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, violación hacia la figura de su madre precisamente por ese ejército. Él tenía también como características deficiencias físicas en donde era ridiculizado por los niños, su matrimonio fue arreglado, no podía tener erecciones de manera adecuada y obviamente esto provocaba una falta de placer. Entonces, él ve en los niños una manera de que el momento de que mató a uno le dio una gran cantidad de placer y vio que tuvo una eyaculación. Entonces, él asocia esta parte y lleva a cabo estos actos. En Rusia, precisamente al no tener especialistas, empezaron a buscar a expertos de la Unidad de la Ciencia del Comportamiento, pero no querían denunciarlo a la comunidad porque creían que era una conducta decadente y que iba obviamente a espantar en vías del desarrollo de la parte de Rusia en ese momento. Y obviamente esto nos lleva a entender que también al no tener expertos nos hablaban que aquellos que estaban en la investigación por estar muchos tiempos en esa parte llegaban a trastornarse. De hecho hay una frase que dice, si miras demasiado tiempo en el abismo debes de tener cuidado porque también el abismo ve en ti. Entonces estos expertos al dedicarse también mucho tiempo a este tipo de casos pueden llegar a estar afectados. Entonces todos esos antecedentes traídos a esta parte de México, no tenemos especialistas precisamente en estas unidades, nos faltan metodologías, no tenemos estructuras que nos permitan establecer, obviamente, esta serialidad. Sin embargo, vamos a encontrar que sí hay antecedentes en la época prehispánica, también en ese caso el asesino en serie. Tenemos también en la parte llamado chalequero, estamos hablando de 1890, en la parte de Río Consulado, en donde llegó a matar a prostitutas y que obviamente en su momento fue aprendido, pero a falta de pruebas fue liberado y fallece por su edad. También tenemos antecedentes de imitación, por ejemplo, el llamado poeta caníbal, ya acercándonos un poquito más a la actualidad, que él inspira su vida a través de la imitación que se da a través de la película del Silencio de los Inocentes, en donde él vemos que en sus víctimas les quitaba parte del cerebro y los cocinaba. Entonces viene una imitación y de hecho este tipo de series que vemos de manera incipiente en esas películas, también hablamos de la serie Mujeres Asesinas, también puede inducir un poco la apología del delito, porque la idea era mostrar a las mujeres desvalidas, las mujeres desprotegidas. Sin embargo, varias personas empezaron a tener conductas de imitación, en donde encontrábamos, por ejemplo, que ya los descuartizaban y los hacían tamales a los esposos, llevaban a cabo, por ejemplo, actos de poner una gota de cianuro en la sopa. En este caso, en 6 meses se desencadena el cáncer y entre otros actos. Entonces, no tenemos obviamente buenos investigadores en esas metodologías hasta hace poco tiempo,
llevamos a cabo actos de imitación de otros lados, pero también hablando de este tipo de películas, y hoy en día con lo de Dahmer, surgen los llamados copycat, los imitadores. Esta parte en donde no hay una restricción de horario, cualquier persona que pague una situación puede adquirir obviamente el poder ver el programa, y esto hace que en unos años, lamentablemente con todo esto que vemos, vaya a haber un crecimiento de esto en México. Imagínese, doctor, y sobre todo que a veces pues también puede ser que no tengamos los cuidados necesarios y los niños lleguen a ver este tipo de series, lo cual puede afectar gravemente. Y la otra, pues niños, adolescentes, personas que no están a cabalidad en sus 5 sentidos y pueden hacer la parte de la imitación. La imitación es muy peligrosa. El problema de todo ello es que este tipo de documentales narran poco a poco cómo se va llevando a cabo la secuencia de esta persona, cómo capta, qué instrumentos requiere, cómo va a deshacerse a lo mejor de los cuerpos, cómo le hace para justificarse ante los demás, a qué se dedica, no sé, para vivir y tener lo necesario. Todo ello puede generar un gran problema en la sociedad, porque en la sociedad, bueno, pues habrá personas que no tengan el conocimiento o la estabilidad emocional de la que requerimos, e imagínense que pueda generarse en esa persona una situación de replicar la conducta. Esa replicación de la conducta, imagínense que en lugar de tener ya un Jeffrey Dahmer allá en Estados Unidos, el cual en su momento fue capturado, ahora aquí en México, bueno, comencemos a tener este tipo de conductas. Lamentablemente, esa circunstancia de estar trabajando con estos temas, pues implica también que puede haber imitadores, como bien lo dice el doctor. Y debemos tener, la verdad es que una mente amplia, no a la mejor evitar el tema, sino conocer del tema para poder hacer la labor de prevención. Y esa labor de prevención es de lo que se trata, ¿cierto, doctor? Sí, de hecho vamos a encontrar en la parte precisamente del contexto de la prevención, el saber identificar estos comportamientos nos ayudará obviamente para evitar que gente se esté formando en ello. Recordará, doctora, hace un tiempo cuando veíamos en una universidad en donde cierto joven sublimaba estos comportamientos, se decía, híjole, me encanta esta materia de antropología, quiero ver cómo se lleva a cabo precisamente el manejo de los cuerpos en animales. Y pues bueno, este joven narraba que los sumergía, por ejemplo, a los conejos, a los gatos, en una cubeta, los ahogaba, posteriormente llevaba a cabo el desollamiento, los llevaba a cabo obviamente a limpiarlos y traía los restos a la clase. Entonces vamos a ver que ese estudiante aparentemente nos va a sugerir un comportamiento agresivo, no normal, ¿no? Y que obviamente esto sale de la norma. Entonces todos aquellos jóvenes que estén en esa parte estudiando pueden ser peligrosos, que no se haya obviamente manejado filtros por parte de las cuestiones educativas que obviamente no permiten que ingrese este tipo de personas. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM hace un estudio psicológico, psicométrico, a profundidad, en donde vemos que los jóvenes deben tener ciertas habilidades, no con esa parte de alteraciones, porque se les va a enseñar cosas inequívocas. Eso por hablando en contexto académico, pero si lo vemos, por ejemplo, en cuestiones de institutos de formación profesional, academias, en donde estas personas van a perfeccionar eso, entonces no solamente se corre en riesgo para los seres queridos, se corre en riesgo para la sociedad, porque esta persona puede ser un futuro profesionista, un criminalista, un criminólogo, un policía, una parte de una cuestión de un profesionista que puede esconder todo eso, porque el asesino en serie representa precisamente ante los demás como una persona perfecta y que no representa conflicto ante otros. Entonces, el no prevenir esto nos puede desencadenar problemas más adelante. Efectivamente, estimado doctor, pues sí, dentro de las universidades, aquellos lugares de formación en donde se da educación o se dan cursos sobre ese tipo de temas, criminalística, a lo mejor algunos aspectos de, no sé, criminología, dactiloscopía, es decir, cuando yo doy clases o damos clases de cómo identificamos o cómo podemos decir que encontramos a quien cometió una conducta delictuosa,
y acude a tomar ese curso la persona que dice, yo quiero cometer un delito, pero no quiero ser descubierto. Ahí tenemos la problemática y es por ello que se debe trabajar y analizar los perfiles de las personas que se están capacitando en ello, ya que en caso de que no se haga, podemos capacitar a una persona que ya se está dedicando a cometer una conducta delictuosa. Y todo ello, ¿por qué? Porque en muchas de las universidades lo que les importa es la captación, el número de personas que entra a estudiar, más no se percatan que el contenido que se está dando le puede afectar a esa persona, le puede perfeccionar si ella está cometiendo un hecho delictivo, y que a veces, aunque se identifique por parte de el profesionista que le está impartiendo clase, a veces la universidad no hace caso. Luego entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, regresando del corte, amigos, para saber cómo prevenimos, cómo a través de la psicología y otras ciencias podemos hacer la labor de prevención y podemos hacer esa labor en la cual identifiquemos esas personas, porque el asesino serial no es que sea perfecto, simplemente que no estamos informados de lo que puede hacer. A veces nada más decimos, es un chamaco latoso, es un chamaco que da problemas, que siempre se pelea en la escuela y que adicional maltrata al perro, al gato y demás. Tuvimos por ahí un expresidente que mataba a sus perros y a sus gatos. Pero bueno, eso ya ustedes investiguen quién fue y ya desde ahí se percatarán cómo están los perfiles también en ese sentido. No se vayan, regresamos a Red Esmeralda por Change TV. Soy Guillermo García Salmerón, conductor de Hablando Derecho en Change TV. No te lo pierdas, te invito a verlo todos los miércoles en punto de la 1 de la tarde, donde vamos a tratar temas de interés social que te van a servir en tu vida cotidiana. Hola, les saluda su amiga Esmeralda Martínez Lara, invitándolos a seguirnos todos los miércoles a las 11:30 al programa Red Esmeralda, donde abordaremos temas de legalidad, ciencias forenses, empoderamiento femenino y algo más. No lo olviden, miércoles 11:30 por Change TV. En los últimos años, el cáncer de mama ocupa el primer lugar de mortalidad en las mujeres mayores de 25 años en México. Es por ello que te invito a que te cuides tu salud. ¿Cómo? Haciéndote la autoexploración. Segundo, realízate una mastografía cada año. Y si detectas un problema de salud, acude al especialista en tu centro de salud, en tu clínica de medicina familiar o en un hospital de especialidad. Recuerda, cuida tu salud. Recuerda, es tu responsabilidad de cuidarte para evitar complicaciones y muertes prematuras.
Estimados amigos, pues regresamos a Red Esmeralda, seguimos ya con nuestro último bloque para cerrar y sobre todo ya para darles la información de la labor de prevención. Estábamos manifestando, bueno, de las escuelas y la responsabilidad que tenemos, cómo formamos a las personas interesadas en muchas temáticas que pueden desembocar en un asesino serial, pero también tenemos que ver cómo vamos a llevar a cabo la prevención para toda la comunidad, para toda nuestra sociedad, cómo los identificamos, qué hacemos, cómo prevenimos, doctor. Bueno, aquí en este caso la prevención radica en una adecuada enseñanza de estas áreas forenses. Entonces, elegir al experto que difunda este tipo de conocimientos para evitar la contaminación de ideas. Eso es en una trinchera desde la parte académica. Dentro de la parte clínica, el ver precisamente que estos expertos, cuando descubren esa situación, recomendar obviamente medidas de tratamiento adecuado precisamente para tratar de calmar esa ansiedad o estrés. Lamentablemente vamos a ver que las medicaciones no es lo más recomendable, entonces muchas veces en esa parte clínica buscar la opción más adecuada para con ellos. Si vemos desde una parte del conocimiento de la difusión de las masas, tener cuidado precisamente quién ve este tipo de programas, por ejemplo estos menores de edad que estamos hablando de la serie de Dahmer, pues no hay una restricción de horario, no hay una restricción del control de padres, cualquier persona lo puede ver y eso puede provocar en personas, en ese tipo de conflicto también lamentablemente alteraciones. Entonces, en la parte de la familia, pues los padres cuidar qué contenidos ven sus hijos, los horarios, qué tipo de situaciones están obviamente impregnándose estas personas. Entonces, encontraremos también en la parte empresarial, pues los filtros que se hacen a través de reclutamiento y selección de personal para determinar ciertas patologías con test proyectivos, con cuestiones del manejo también de pruebas psicométricas, en donde puede haber indicadores de este tipo de personas y obviamente evitar que en las empresas se puedan inmiscuir. Y ya obviamente, lamentablemente, la parte forense, pues bueno, no es tanto hablamos de una prevención, sino ya de una línea de reacción, en donde el perfilador, a través de la evidencia psicológica que dejan estos asesinos en serie, nos puede obviamente dar una actividad de poder rastrearlos. Vamos a ver, por ejemplo, que decían que las mujeres, cuando atacan, en este caso a sus víctimas, usan como arma de preferencia el picayelo, porque obviamente es una parte que es un arma que no tiene tanto peso y puede provocar un gran daño. Se habla que el hombre ataca con un cuchillo, va a la parte del abdomen y que si obviamente encontramos que hay cierto manejo de doblar el cuchillo, habla de sadismo. Entonces, el perfilador en los procesos jurisdiccionales, hoy en día vemos que se convoca como una especialidad que coadyuve con ello. Entonces, en esta parte también, el que se tenga una línea de prevención de cómo están atacando, puede difundirse a la población estos perfiles que digan, bueno, tengan cuidado mujeres, jóvenes, personas de tercera edad con estas características físicas o con estos elementos que nos pueden obviamente dar un núcleo de población en riesgo. Entonces, el perfilador, aunque en una parte de la acción, también ayuda a la prevención para evitar que se den mayores delitos. Sí, efectivamente, ahorita de ahí podemos destacar varias circunstancias. Una, desde la familia, los madres y padres de familia pueden ir identificando en sus hijos realmente si tienen algún tipo de rasgo de lo que comentó el doctor hace un rato, si maltratan a los animales, les gusta jugar con fuego, de plano son muy problemáticos también, que constantemente están generando problemas porque se pelean con los otros, rompen las normas, las reglas y demás. Ahí tengamos cuidado. Es más, tener una atención específica para un psicólogo, un psiquiatra. No tomemos esto a mal, podemos salvar la vida de nuestros hijos sabiendo dirigirlos hacia donde es. Otro aspecto también de lo que tocó ahorita el doctor, él nos decía, bueno, se va haciendo un perfil de la persona para saber también el tipo de víctima. Recordemos que aquí en México otra persona que muy famosa por haber privado de la vida a personas de la tercera edad, pues fue la Mataviejitas, ¿no? Y ya viendo la historia de vida, pues ahí nos encontramos varias circunstancias que detonaron en ella este aspecto, ¿no? Por un lado muchos decían, es que entran a robar, ¿no? Y le adjudicaban al robo, ¿no? De inicio, doctor, y decían, ay, es que las mujeres de la tercera edad pues son desvalidas y entonces por eso las elige. Y posteriormente, bueno, ya se empezaron a dar cuenta de la historia de vida y a veces la historia de vida es la que puede explicarnos el por qué la persona llega a comportarse de esa forma.
Luego entonces tendríamos nosotros que irnos a la parte de, por un lado, sí se trabaja con la perfilación criminal, pero también de la perfilación de la víctima. Y ahí son dos aspectos que se tienen que cuidar y de los que nosotros debemos también tener ese conocimiento. ¿Cierto, doctor? Sí, de hecho, el libro del doctor Barrón, El nudo del silencio, habla de la historia de la Mataviejitas, en donde precisamente se busca esa línea de acción para evitar que matara a personas de la tercera edad. Sin embargo, vamos a ver que los métodos, por ejemplo, de la búsqueda de la perfilación geográfica, la parte de entender la motivación a través de las sobrevivientes que hubo, o sea, nos dan obviamente una gran cantidad de impulsos emocionales que a veces es difícil comprender. También vamos a ver que, eso ya sería motivo de otra charla en otra ocasión, que la cuestión de la perfilación no solo aplica a la cuestión del homicidio, sino también a agresores sexuales, en donde hablaremos posteriormente de esas temáticas, de cómo identificarlos, qué es lo que subliman y cómo dan las filias determinadas maneras de comportarse. Entonces, no solamente estamos hablando de aquellos homicidios, sino también en delitos sexuales que han establecido también las luchas por las unidades de investigación. De hecho, hemos dado algunos cursos de capacitación a instituciones en donde hablan precisamente cómo deben de rastrearse esas áreas para poder prevenir. Entonces, sí nos van a ayudar obviamente también a contener esos delitos para la comunidad. Sí, efectivamente, estimados amigos, si ustedes desean saber más del tema, pueden ir a la página de Facebook, Capacitadora Doctora Esmeralda Martínez Lara. Ahí vamos a estar subiendo alguna información, además de que el doctor también es autor de varios libros que tienen que ver con el tema y ustedes, bueno, pueden acceder a esta información. Obviamente desde la parte académica, de investigación y demás, eso lo sabemos, y básicamente aquí hacer la labor de prevención. Sobre todo, lo que nos interesa es dejar esta información aquí y que ustedes más adelante la tomen en cuenta, no la echen en saco roto. Con todo esto que nos están bombardeando allá afuera de documentales, películas y demás de asesinos seriales, a veces las personas hasta las toman de ejemplo, ¿no? Paso número 1, paso número 2, y sobre todo lo que decíamos, tómenlo en consideración para efectos de prevenir, y que si en algún momento identifican algún tipo de trastorno y dicen se requiere el medicamento, hagan uso del medicamento para evitar este tipo de tragedias más adelante que pueden detonar en muchas ocasiones desde pequeños. Vamos a encontrar entonces que en el manejo de la perfilación es conocer los antecedentes desde la parte de la gestación. Se dice que el asesino en serie, también en la antesala de la psicopatía, son la mayoría estadísticamente hijos no deseados. Entonces vamos a ver que también en esta parte de entender que esa situación de que el hijo se sienta rechazado en el mundo también influye en esa parte. También encontraremos en esta historia de evolución que encontraremos en los diferentes antesalas de los asesinos en serie, que generalmente su infancia con las familias desintegradas, tanto con el padre como con la madre, nos provoca también ese odio profundo hacia los demás, pero que no encuentran la manera de cómo profundizarlo o explorarlo hasta que llegan a la etapa de la adolescencia. De hecho, acotando las investigaciones que ha hecho la doctora como especialista en adolescentes, nos vemos que esa parte precisamente de esos indicadores de historia de vida en la doctora que ha encontrado precisamente son conductas conflictivas y también alteraciones obviamente ante las figuras de autoridad. Ese odio o sublimación repercute posteriormente ya en la edad adulta ante esa intolerancia que representan estas figuras, y que obviamente al no poderle establecer estos límites, ellos buscan la manera obviamente de sublimarlo en estas conductas cada vez más sádicas y agresivas hacia los otros. Entonces, esta parte también de los estudios de la Procuración de Justicia, en la parte de los dictámenes criminológicos, nos ayudan obviamente también para que el abogado, el experto, en una teoría del caso pueda entender obviamente el por qué se da esta conducta y buscar la mejor solución posible para con ello. Sí, efectivamente. Fíjense que dentro de la parte de los adolescentes, niños y niñas, en esta etapa podemos verificar que mucha de la conducta que llevamos a cabo los padres llega a dañar a nuestros niños, niñas y adolescentes, y estos más adelante pueden replicar una conducta delictiva. Recuerden, una de las reglas que tenemos es
una persona que ha sido víctima muy probablemente se convierta en un victimario más adelante, dependen de muchos factores, pero ya es una tendencia, una predisposición que podemos tener dependiendo de cómo se vaya manejando todo ello. Adicional a ello, agréguenle que normalicen la violencia en una familia, que la persona pues ya sepa que esta circunstancia en su familia no pasa nada, o que pues si llevan a cabo violencia está muy bien. Luego entonces, desde ahí también debemos nosotros hacer la labor de prevención. Luego entonces, recordemos que este tipo de circunstancias nosotros podemos evitarlas, pero pongamos atención de inicio a niñas, niños, adolescentes y después a todo lo que nos rodea. ¿Con qué cerraría, estimado doctor? Vamos a ver que es muy importante el conocer cómo se da esta gestación del asesino en serie y cómo no provocarlo hacia la cohesión de los demás. Cuidado en las series televisivas, cuidado en la información, en el tipo de documental, la información que se dé dentro de los orígenes de las fuentes es muy importante para que la comunidad no malentienda esta parte. Entonces, yo cerraría que hay que tener cuidado de dónde surge tu información y cómo te afrentas a ella, y que obviamente acudir con los expertos en ser necesario. No lo duden, estimados amigos, en caso de requerirlo, busquen a un experto. Si en algún momento requieren alguna información mayor y demás, pues con gusto les asesoraremos. Y no se olviden de seguirnos aquí en Red Esmeralda todos los miércoles a las 11:30 de la mañana. Agradecemos que nos haya acompañado y nos haya brindado toda esta información, estimado doctor Juan Fernando. Y bueno, pues síganos en la página de Facebook Esmeralda Martínez Lara o capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara. Pues nos vemos pronto, estimados amigos, y hasta pronto.